Cuando nosotros recibimos del Espíritu de Dios todo lo que necesitamos aquí en la tierra para poder luchar contra huestes espirituales que la Escritura nos habla. El libro de Efesios capítulo 6 nos habla acerca de esto, y por eso quiero encaminarlo en lo que dice la Escritura. Ya este es el último día que estaré enseñando en esta tercera serie, esta serie de liberación poderosa. Así que me gustaría que me acompañen a Marcos capítulo 9, versículo 14. Vamos a leer del 14 en adelante. Amén. Estuve enseñando del Primera de Juan, donde habla acerca de las prácticas del diablo, de cómo opera las tinieblas, ¿verdad? Pero no soy de mucho cuando estoy ministrando, estoy enseñando, trayendo lo que Dios me ha dado. No he de mencionar mucho el ámbito de las tinieblas, o digamos reino de las tinieblas, porque tenemos esto claro de que el reino de las tinieblas no tiene poder sobre la vida de un hijo de Dios. Pero es importante conocer las artimañas de las tinieblas para nosotros tener el conocimiento revelado y saber cómo lidiar con ellos. Y eso es la autoridad, es basado en la autoridad que Dios nos ha dado para nosotros poder operar aquí en la tierra con conocimiento revelado y de todo lo que Dios tiene para proveernos, para nosotros aquí en la tierra caminar en victoria. Por eso quiero llevar lo que dice la Escritura. La semana pasada le hablé de Lucas capítulo 13, donde habla también de una mujer que Jesús sanó. Jesús la sanó de un espíritu de enfermedad que tenía ella. Lucas capítulo 13, versículo 10 al 13, habla acerca de una mujer y describe de este espíritu demoníaco que estaba poseía esa mujer, que estaba en esta persona. Y esta persona tenía un espíritu de enfermedad, de acuerdo al versículo 11. Lucas capítulo 13, versículo 11, habla acerca de esta mujer que padecía por 18 años un espíritu de enfermedad. Y la característica de este espíritu es que este espíritu es lo que está detrás de esta enfermedad. Dice que esta mujer andaba encorvada y en ninguna manera se podía enderezar. Eso es lo que dice la Escritura. Lucas capítulo 13 versículo 10 revela, dice que enseñaba Jesús en una sinagoga en un sábado. Dice versículo 11, y había allí una mujer que desde hacía ya 18 años tenía un espíritu de enfermedad y andaba encorvada y en ninguna manera se podía ella enderezar. Dice la Escritura. Y versículo 12 dice que cuando Jesús la vio, dice que la llamó y le dijo, mujer, eres libre de tu enfermedad. Una de las cosas que más me impacta es de que aquí no menciona nada de parte de ella, sino la condición de ella. Y otra cosa que me impacta que estuve enseñando es de cómo esta mujer tenía esta condición dentro de la sinagoga. Y la sinagoga es un lugar de reunión de los judíos. Me impacta que ella en esa condición por 18 años no había solución. Otra cosa que más me impacta es que en estos tiempos fácilmente va un doctor y un doctor entonces le da un diagnóstico físico. ¿Por qué? Porque un doctor no puede dar un diagnóstico espiritual, porque no es el mismo reino, es terrenal. Y yo respeto las funciones de los doctores siempre y cuando se sujete a la ciencia que Dios le da y no la ciencia, o digamos, Dios da la revelación de la ciencia. Y hay muchos doctores profesionales que operan muy bien y es de gran beneficio, así que yo estoy de acuerdo con las funciones que hace siempre y cuando estén con el conocimiento correcto, con la ciencia, la revelación que Dios le da, no nada humano. Pero versículo 12 dice que cuando Jesús la vio, dice que la llamó y le dijo, mujer, eres libre de tu enfermedad, y explica cómo, simplemente echando fuera este espíritu de enfermedad que la tenía ella en una condición encorvada, donde de ninguna manera podía ella enderezarse. Versículo 13 dice que cuando las manos, versículo 13 dice que puso la mano sobre ella, Jesús puso la mano sobre ella. Dice que inmediatamente cuando pone la mano sobre ella, dice que se enderezó al momento y empezó a glorificar a Dios. Ahora quiero llevarlo a Marcos capítulo 9, porque quiero entonces de aquí en adelante darle este poderoso ejemplo de lo que sucede en el ámbito espiritual, que tiene un gran efecto en el ámbito físico. Y como les he estado enseñando, es de que en lo físico, el ámbito espiritual
El ámbito espiritual, porque lo físico fue creado de lo espiritual, de lo que no vemos. Eso lo dice Hebreos capítulo 11. Dice que lo que vemos en lo físico fue creado de lo que no vemos. Dice que esto lo creemos por fe. Digan conmigo, por fe. La escritura dice entonces que lo físico fue creado por el ámbito, desde el ámbito espiritual, por Dios, en su poder, en el poder de su palabra. Dios crea todo y Dios forma lo físico. Pero el origen de todo lo físico es el ámbito espiritual, la misma presencia de Dios. Por eso Dios está por encima, su palabra está por encima. La palabra de Dios tiene poder para traer cambios aquí en la tierra, porque la palabra de Dios, cuando Dios la envió, obedeció. Cuando la palabra es enviada, todo obedece a las instrucciones que Dios da. Cuando Dios dijo, hágase el sol, asimismo el sol se hizo. Cuando Dios hizo los animales, le habló a la tierra. Y la tierra obedeció y la tierra produjo lo que Dios le mandó a producir. Y Dios diseñó todo en lo físico para que funcione de acuerdo al diseño de Dios. Pero todo está sujeto a Dios porque Dios es el creador. Todo está sujeto a la palabra de Dios. Y muchas veces cuando necesitamos milagros, y vamos a leer aquí un milagrazo que se va a llevar a cabo por una persona, un padre que tiene un hijo que está siendo influenciado y necesita un milagrazo en la vida de su hijo, vemos que Cristo en su palabra y en toda autoridad hace que este niño entonces sea sano. Por eso quiero llevarlo a Marcos capítulo 9, versículo del 14 al 29. Dice que cuando llegó a donde estaban los discípulos, vio una gran multitud alrededor de ellos y escribas que discutían con ellos. Estos escribas discutían con sus discípulos. Dice versículo 15. Dice que enseguida toda la gente viéndolo se asombraron y corrieron a donde él y lo saludaron. Versículo 17 dice que él les preguntó que por qué están discutiendo y de qué están discutiendo. Versículo 13 dice que respondiendo uno de la multitud dijo: Maestro, traje a ti mi hijo que tiene un espíritu inmundo. Versículo 14 dice: el cual donde quiera que lo toma lo sacude, echa espumarajo, cruje los dientes y se va secando. Dije a tus discípulos que lo echen fuera, pero ellos no pudieron. Esto es lo que está narrando este padre desesperado porque tiene un hijo en una condición donde los escribas y los discípulos estaban discutiendo, porque los escribas no entendían lo que estaba sucediendo. No tenían conocimiento. Versículo 19 dice que respondiendo él les dijo, dice que en el momento que se le acercan y le dicen en cuanto a los discípulos, dice que ellos no pudieron echar fuera a este espíritu demoníaco o esta posesión que tenía el hijo, que lo describe en el versículo 21. Pero versículo 18 dice: el cual donde quiera que lo toma lo sacude y echaba espumarajos. Dice que este niño crujía los dientes y se va secando. Dice: dije a tus discípulos que lo echaren fuera y no pudieron. Ahora de aquí en adelante vamos a ver, él lo describe como su hijo y Jesús le va a preguntar algo que me impacta de este contexto completo. Es la pregunta que Jesús le hace más adelante. Versículo 13 dice que respondiendo él le dijo, Jesús le responde a todo lo que estaba alrededor y le dice: generación incrédula, ¿hasta cuándo yo he de estar con ustedes? ¿Hasta cuándo les he dado para soportar? ¿Desde cuándo o qué tanto estaré yo con ustedes? Tráigamelo a mí. Versículo 20 dice, cuando se lo trajan, dice: cuando el espíritu vio a Jesús, el espíritu que este niño poseía, cuando ve a Jesús, dice que lo sacudió con violencia al muchacho. Dice que cayó al suelo, revolcándose y echando espumarajos. Versículo 21 dice que Jesús entonces le pregunta esto al padre. Ahora, esto es lo que más me impacta. A mí una de las cosas que me impacta de todo este contexto es que el muchacho, en el momento, en esta posesión demoníaca, y el espíritu, cuando ve a Jesús, empieza a sacudir a este niño o este muchacho. Y Jesús, en el momento que lo ve sacudiéndose, le pregunta al papá que qué tiempo este muchacho se encuentra en esta condición. Le pregunta, versículo 21, le pregunta al padre: ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y le dijo: desde niño le estaba sucediendo eso. Y hay razones específicas de por qué, y ya estaré entonces encaminándola el por qué Jesús le hace esta pregunta al papá. Versículo 22 dice: y muchas veces
El papá está describiendo entonces que desde cuándo le sucede esto al niño. Y el versículo 22 dice que muchas veces lo arrojaba al fuego. Este espíritu demoníaco lo tomaba y lo arrojaba al fuego o al agua para matarlo. O sea que es un espíritu de muerte que vino a atacar a este niño con propósito. Dice, pero si puedes hacer algo, le pregunta el papá desesperadamente. Le dice que si tú puedes hacer algo, ten misericordia. Pero nota esto, no le dice haz algo, le dice si tú puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Inmediatamente Jesús, escuchando su palabra que le dice, versículo 23, que inmediatamente que Jesús escuchó que él dice esto, que él dice si puedes hacer algo, Jesucristo le dice en el versículo 23, si tú puedes creer, al que cree, todo es posible. Y esta es la promesa. Den un fuerte aplauso al Rey de Reyes. Yes. Versículo 24 dice que inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo, creo. Pero no solamente le dice creo, sino que le dice también ayúdame en mi incredulidad, porque sabía que un factor primordial de lo que estaba sucediendo en la vida de él como papá y este muchacho era la incredulidad de su papá. Y él dice creo, pero después que dice creo, él dice ayúdame en mi incredulidad. Ahora, ¿cuántas personas de ustedes, cuántos de ustedes podrían decir me identifico con ocasiones donde he creído, pero poco después tengo que pedirle a Dios que me ayude en mi incredulidad? Versículo 25 dice que cuando Jesús vio la multitud que se golpeaba, dice que reprendió al espíritu inmundo, lo reprendió, lo echó fuera. Dice que este espíritu mudo y sordo le ordena y le da las instrucciones y le dice, yo te mando a que salga de él y no entres más en él. Ahora aquí hay un dilema, que ya los discípulos habían intentado y no pudieron. Por eso cuando Jesús lo escucha discutiendo, que aparece el papá, viene entonces a donde Jesús y le dice, men, y todo el mundo da testimonio que los discípulos no pudieron. Y sabemos el por qué, o le voy a explicar el por qué. Pero cuando Jesús en el momento se aparece, que le pregunta al papá en cuanto cuándo, desde cuándo y por qué esto empezó a sucederle a este niño, versículo 24 dice, 26 dice, entonces el espíritu clama y sacudiendo con violencia, salió y él quedó como muerto. El niño, en el momento que el espíritu demoníaco sale del niño, dice, lo saca y el niño entonces queda como si estuviera muerto. De modo que muchos decían está muerto. Versículo 27 dice, pero Jesús tomándole de la mano, dice que lo enderezó y este niño se levantó. Versículo 28 dice que cuando él entró en casa, sus discípulos le preguntaron aparte. Sus discípulos querían entender, porque Jesús, podemos ver en otros textos que Jesús ya los había enviado a ellos de dos en dos a predicar el evangelio, a predicar, enseñar, a sanar y a liberar. Y ellos cuando se encuentran a solo con Jesús le preguntan, Señor, en otras palabras, ¿qué pasó aquí? Nos diste la autoridad para echar fuera demonios. Lo podemos ver en todas las escrituras. Jesús levantó sus discípulos y se invirtió en ellos por 3 años y medio. Jesús les enseñó a ellos a predicar, a enseñar. Jesús le enseñó a sus discípulos y les delegó y le dio la unción para que de su manto para ellos predicar, enseñar, sanar y liberar también. Pero se encuentra con esta situación o con esta experiencia extraordinaria donde no pudieron ellos echar fuera el demonio, no pudieron hacerlo. Aprovechan entonces cuando ellos llegan a la casa, dice versículo 30 dice, versículo 25 dice que cuando, una vez más, 25 dice que cuando Jesús vio la multitud que se agolpaba, reprendió al espíritu impuro diciendo, espíritu mudo y sordo, yo te mando que salgas de él y no entres más. No solamente lo manda a salir, sino que le da instrucciones específicas y no entres más. Y hay razón específica porque él le dice, lo saca, le dice no entres más. Y esto tiene que ver con el derecho legal del demonio. Yo le estuve enseñando que los demonios entran a la vida de una persona no como le da la gana y no cuando le da la gana. Tiene que haber legalidad, tiene que haber un acuerdo en toda esta serie. Si no la ha visto, le puedo exhortar a que entre en línea y en nuestra página puede ver las otras series, las otras
parte que estuve enseñando en esta serie los otros domingos. Y estuve enseñando de cómo los demonios, o digamos este reino de las tinieblas, tiene autoridad en la vida de una persona si la persona se lo autoriza, o si la persona entra en acuerdo. ¿Cómo hay un acuerdo? Creyéndole. Cuando viene una tentación, cayendo en tentación. Cuando hay un acuerdo, entonces Satanás se aprovecha. Estuve enseñando también de que hay ciertos niveles de influencia hasta llegar a un nivel de posesión, que es lo que vemos aquí. Ahora, esta posesión que vemos es una posesión del reino de las tinieblas en la vida de un niño. Pero ¿por qué un niño específico? Porque dice la escritura que desde que era niño, ya ahí estaba como muchacho, pero desde que era niño, este niño estaba siendo poseído por influencias demoníacas. Y les voy a enseñar por dónde que entra este derecho legal de las tinieblas en la vida de un niño inocente. ¿Por qué? Lo puede anotar. Esto se inicia por la autoridad que el niño tiene en el momento. Le explico. La autoridad inmediata de la vida de un niño son sus padres. La autoridad, los primeros mentores que tiene una criatura, un niño cuando nace, son sus padres. Si sus padres tienen una relación con Dios, se cumplirá donde la palabra de Dios dice que instruye al niño en su camino. Ya cuando llega a una edad avanzada, no se va a apartar, porque quien los enseñó, ¿quién fue que lo instruyó? El pastor. Sí, yo les puedo enseñar, la escuela dominical también, pero la escritura dice, determina que son herencia de parte de Dios. Es una herencia que son de Dios y se lo da a los padres para que los padres sean los primeros en instruirlos en los caminos del Señor. Los padres son los primeros mentores en la vida de ese niño, porque son la autoridad en el momento, la autoridad máxima en lo físico sobre la vida de ese niño. Y les voy a encaminar a entender por qué Jesús entonces le llama generación incrédula a ellos, a los discípulos. Cuando le hacen entonces la pregunta, le dice: Señor, ¿qué pasó aquí? En el versículo 28 dice que cuando él entró en casa, sus discípulos le preguntaron aparte, dice: ¿por qué nosotros no pudimos echar fuera a estos demonios? ¿Por qué? O sea que ya han tenido experiencias antes y ellos cuestionaron esto porque confiaban en lo que Dios le había dado. Pero Jesús dice en el versículo 29, dice, Él les dijo que este género o este tipo de demonio, pero no solamente este tipo de demonio, lo puede anotar también qué significa género. Este tipo de demonio con asignaciones específicas, porque operan de esa manera. Le puedo decir esto, gente, de que tu peor enemigo, las tinieblas, sí son enemigos, son adversarios, pero el peor enemigo de nosotros somos nosotros mismos, y más con falta de conocimiento. Porque cuando no tenemos conocimiento de las cosas espirituales, y Satanás lo sabe, se va a aprovechar y va a tomar ventaja, porque no sabemos cómo lidiar con esto. Entienda, pueblo, que Dios creó la humanidad para que la humanidad aquí en la tierra sean representantes de Él y ejerce y mantenga y pongan orden en la tierra. Desde el principio Dios creó la humanidad. Pregunta, ¿cuántos de ustedes son los que ponen orden en su casa? ¿Cuántos de ustedes son los que sus hijos ponen orden en su casa? No, el perro. ¿Cuántos de ustedes tienen que el perro le han dicho, no, tu perro está desordenado, este perro piensa que manda? ¿Han escuchado esto? Yo he escuchado esos casos. Yo tengo 2 perros. La perrita mía, que es la que tenemos después, es la favorita de la casa. Ella piensa que ella puede correr la casa. Y los perros hay que enseñarles. No. Los perros hay que instruirlos, porque si no, tiene un instinto de querer gobernar aún en la casa y hacer lo que da. ¿Alguien ha escuchado eso? Eso es real, porque es un instinto del ser humano. Pero en la casa, ¿quién gobierna? ¿Quién gobierna en tu casa? ¿Verdad? ¿Quién gobierna en tu casa? ¿La mujer, el hombre? Ok, pero eso será para otro domingo. No quiero meterme en lío ahora. Pero ¿quién gobierna tu casa? ¿Verdad? Porque quien gobierna la casa es el que tiene la autoridad y es el que dicta lo que sucede en la casa. Si Cristo es el rey y es el centro de tu hogar, todo se va a hacer según Cristo, que es el centro de tu casa. Si Cristo es el rey en tu casa, es porque el reino de Dios está establecido en tu casa. Y si el reino de Dios está establecido en tu casa, las tinieblas no pueden entrar a hacer lo que le da la gana en tu casa. No tienes autoridad, a menos que tú se lo permitas.
a menos que tú se lo permitas. Y si en el caso tú ves que Satanás está buscando en entrar para obrar, robar, matar y destruir, tenlo por seguro que como un hijo de Dios, tú portas la plenitud para ejercer autoridad y decir: demonio, te va de mi casa, demonio, te va de mis hijos. Gente, el hecho de que no vemos las actividades demoníacas no significa de que no existe. Hoy en día existe, y lo peor del caso, que la iglesia no lo habla. Hay muchas razones de por qué: falta de conocimiento, falta de mentoría, no se le enseña. Yo tengo la responsabilidad de enseñarle esto a usted. Le puedo decir que aquí ninguno está siendo poseído, porque la mayoría de la gente que lo vemos poseído lo meten rápido a un manicomio, no entendiendo que son posesión demoníaca. Pero sí que la ciencia le toma, le dice que son esquizofrénicos, que son bipolar y todo esto. Todo esto son influencias demoníacas. El origen de todo esto es espiritual. Para poder resolver con esto, tiene que ser espiritual. Las cosas espirituales hoy en día la han querido reemplazar. Las influencias demoníacas se resuelve con poder y con unción de aquel Dios que gobierna y regula todo aquí en la tierra. Un demonio no puede meterse en la vida de cualquier persona y hacer lo que le da la gana, a menos que la persona lo permita. Por eso Jesucristo le preguntó, en versículo 21 le dice: ¿hace cuánto el niño tiene que le sucede esto? ¿Por qué? Porque Jesús quería conocer, entender el origen de cómo entró el demonio en la vida de un niño. ¿Por qué sucede en la vida de un niño? El papá estaba descuidado. El papá dice claramente, él dice: si puedes hacer algo teniendo el Señor contigo, teniendo el Señor ahí. Y sabemos que entonces era judío, porque si no le hubiese dicho lo mismo cuando él pide que le sane el hijo. Le hubiese dicho lo mismo que le dijo a la sirofenicia que leímos hace 2 semanas atrás. Él le dijo: el pan de los hijos, que es la liberación, pan. Y les enseñé que Jesús describe la liberación como un pan, porque el pan se come a diario, y la liberación tú la necesitas a diario, porque Satanás siempre va a querer colarse en tu corazón y primordialmente en tu mente. Cuando se habla de corazón, anota esto, y es que cuando la escritura habla de corazón, se refiere a 2 partes o 2 ámbitos tuyos, que es el alma y el espíritu. Y puede ser intercambiable. Donde la escritura habla de corazón, puede hablar acerca de tu alma y puede hablar acerca de tu espíritu. Eso lo subimos enseñando en los grupos de luz. Satanás quiere poseer, entrar a tu alma. ¿Por qué? Anota esto también, porque vamos a leer mucho acerca de lo que es la incredulidad y la fe. La incredulidad que tenía el papá, y esa incredulidad porque le dice si puedes hacer algo. Aquí muestra entonces, Jesús dice: generación incrédula. Y le dice eso por razones específicas. Por eso quiero que me acompañen rapidito. Yes. Vayamos al versículo 19. Lo primero que Jesús le dice a ellos, y muchos creen que es a los discípulos que le está hablando. Note que no es a los discípulos que le está hablando. ¿Por qué? Porque cuando le preguntaron: Señor, ¿qué pasó que no pudimos echar fuera a los demonios?, Él no le habló de la fe. Él no le habló de fe. No le dijo: ustedes no tenían fe, ustedes no creían lo suficiente. Eso no eran los discípulos. Versículo 19, cuando le preguntan, dice que los discípulos, vamos al versículo 18 rápido. Dice que cuando Él está explicando que el demonio, donde quiera que lo toma, lo sacude. Versículo 18. Y este niño echaba espumarajos, cruje los dientes y se va secando. Le dije a tus discípulos que lo echaran fuera, pero no pudieron. Versículo 19 aquí explica y dice: respondiendo él le dice: generación, y está hablando de todo el mundo que está presente, le dice: generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con ustedes? ¿Hasta cuándo los he de soportar? Y dice: tráiganmelo acá. Y vemos entonces que el 20 en adelante vamos a leer, pero quiero darle unos puntos en cuanto a este texto, versículo 19, y quiero que anote esto. La incredulidad viene. ¿Cómo viene la incredulidad? Muchas veces luchamos con la incredulidad. El papá del niño le dijo: ayúdame con la incredulidad. ¿Cuántos de ustedes luchan con la incredulidad? Saben que Dios es poderoso, saben que Dios tiene promesa y tiene el poder para llevar a cabo las promesas, pero hay algo que sucede que te cuesta entender y creer de que Dios lo va a hacer en tu vida personalmente. Anótalo. La razón primordial, si la quieres entender o no, mayormente viene, anótalo, por razonamiento humano.
el razonamiento humano. Muéstrame a alguien con un diagnóstico de un cáncer etapa 4. Etapa 4. Oh, cómo le cuesta a la gente entender de que el hecho de que es etapa 4, yo conozco un Dios que está en una etapa por encima y más allá, un Dios sobrenatural que está por encima de cualquier muerte o cualquier cosa que esté sucediendo en la vida. Men, cuando Lázaro, su mejor amigo, muere, al cuarto día fue cuando se le apareció. Y viene María y le dice: ay, Señor, llegaste tarde. Si tú hubiese llegado antes, sé que tú lo hubiese podido resucitar. Porque vino a los 4 días. Ya a los 4 días se supone que un cuerpo ya está descompuesto. Viendo, Jesucristo dijo: hey, yo soy la resurrección y la vida. Cristo es el creador. Dice que Él creó al hombre. Él tiene todo poder para desatar palabra y que toda la molécula del cuerpo que viene de la tierra le ordena. Y así mismo le ordenó a Lázaro. Y Lázaro salió de la cueva por la palabra de aquel que tiene autoridad por encima. Dice: yo soy la resurrección. No importa la condición, no importa el diagnóstico del hombre. El diagnóstico del hombre es basado a la ciencia y el razonamiento humano. So what? Doesn't mean nothing. Conozco un Dios que está por encima y es más poderoso que cualquier diagnóstico, porque Dios no está limitado a un diagnóstico. Come on, dale un codazo que está a tu lado y dile: Dios no es limitado a las imposibilidades. Creó los cielos y la tierra, murió y resucitó, venció la muerte. ¿Qué no cree que no puede resucitar Cristo? ¿Qué no puede vencer Él en tu vida? Asimismo habló a Lázaro y Lázaro le obedeció. Cuando Jesucristo le habló al cuerpo descompuesto de Lázaro, toda la molécula tenía que obedecer a su creador. Y todo tuvo que formar en orden. Y me imagino que el alma regresa a Lázaro y Lázaro sale a sí mismo. Porque todo está sujeto a Dios. Los milagros, cuando se trata de un milagro, tú lo que necesitas es una intervención sobrenatural desde el trono de poder y sobrenatural. Una intervención sobre lo natural. Diga conmigo: sobre lo natural. La incredulidad viene mayormente por causa del razonamiento humano. Ahora, anote esto: el razonamiento humano Dios lo da, pero este razonamiento humano está limitado a lo natural solamente según como Dios lo revela en ciencia. O digamos, cuando dice ciencia, es conocimiento. Ciencia significa conocimiento. Entonces, cuando se trata del hombre razonar en el ámbito físico, eso es para lo físico nada más. ¿Por qué? Porque tú no puedes razonar las cosas espirituales con una mente humana o una mente carnal o con el alma. No va a encajar. No va a compaginar, porque no son compatibles. La mente humana no puede interpretar las cosas espirituales porque no se te dio para las cosas espirituales. Por eso eres un espíritu, y el Espíritu de Dios es el que te da revelación de las cosas espirituales. El conocimiento espiritual es por el razonamiento espiritual. Anótalo, que el conocimiento espiritual es por razonamiento espiritual. El conocimiento humano es para el razonamiento en lo físico, pero se queda en lo físico nada más. Entendiendo esto, que lo físico está por debajo de Dios y lo sobrenatural. Así que el razonamiento es para entender lo natural solamente según como Dios lo revela, a la ciencia. Ahora, ese conocimiento no es absoluto. El conocimiento, o digamos el conocimiento, la ciencia, eso no es absoluto. ¿Qué le digo esto? Que no son hechos absolutos. ¿Por qué? Volvemos a que Dios tiene todo poder para hacer lo que Él quiera con la naturaleza. Le explico. Cuando Pedro se salió de la barca para caminar sobre las aguas, se supone que la composición del agua no es para sostener una persona del peso de Pedro. La naturaleza te muestra y te dice que el agua no tiene la molécula, no tiene la composición, las leyes físicas. Es imposible que un hombre camine sobre las aguas. ¿Están conmigo? ¿Cómo caminó Pedro sobre las aguas? ¿Por qué? Porque es el conocimiento, ese conocimiento fundamental de razonamiento humano, que el agua no puede sostener al hombre. Tuvo que sujetarse a la palabra que Jesús desató y dice: Pedro, ven a mí. Y el agua tuvieron que
el agua, en el momento que Cristo da una instrucción en tu vida, todo tiene que compaginar. Me imagino que las moléculas del agua tuvieron que endurecerse y obedecer. Y más le vale que sostuviera Pedro las aguas, porque si no, Cristo la desaparece fácil. Todo está sujeto a su creador. Todo está sujeto a su origen, la palabra de Dios. ¿Cuántos dicen amén a eso? Denle un fuerte aplauso al Rey de Reyes. Por eso el conocimiento humano no es absoluto. ¿Por qué? Porque está sujeto ¿a qué? A las órdenes de Dios. Ese es el problema que entra en el ser humano, a la incredulidad. Que para ellos ponen prioridad conocimiento humano. La ciencia para ellos, y no hay quien lo saque de aquí. ¿Por qué? Por falta de revelación. Ahora, si tú quieres ver lo sobrenatural operar en tu vida, que era lo que quería ver el papá de este niño, porque los discípulos no podían liberarlo, o sea que necesitaba un acto sobrenatural, un acto sobre lo natural. Si ese niño estuviera en esta generación no solamente incrédula y sustituye todo lo que es de Dios. Gente, la liberación, ¿tú sabes con qué es lo que están ahora sustituyendo la liberación? Con consejería humana. A ver, ¿cuándo usted ha visto que a los demonios se le puede aconsejar? Dile a un consejo que está a tu lado y dice: a los demonios no se aconseja, viejo. A los demonios se le echan fuera. A los demonios se le habla con autoridad y le dice: tú no perteneces en mi vida, tú no perteneces en mi meta, en mi casa, y mucho menos en mis hijos. Mucho menos en mis hijos. Por eso Jesucristo dice y revela y dice: no, ese género no sale si no es con oración y ayuno. ¿Quiere ver entonces esta cobertura de Dios sobre tus hijos? Entra en oración y entra en ayuno. ¿Quieres impedir estas influencias o esta generación que quiere distorsionar el concepto de revelación de lo que es el género? Hombre, lo macho lo hizo Dios, mujer, hembra la hizo Dios para que se unan. Hoy en día esta generación quiere distorsionar ese concepto de la vida de los hijos. No lo permitas. Por eso usted tiene derecho a votos. No lo permitas. Pero Dios demanda oración y ayuno para este en específico. Ahora, si quieres ver lo sobrenatural, anota esto. Dos cosas necesitas. Número uno, tienes que conocer y creer en su origen, lo sobrenatural. Lo sobrenatural es una intervención de Dios en tu diario vivir. Por eso la liberación es el pan de los hijos. Porque a diario vas a ser ofendido. No sacas eso de tu corazón, te va a afectar tu presente. La ofensa de ayer, la ofensa de antes, no resuelves con eso. Te va a afectar tu corazón en el presente y va a determinar el fracaso de tu futuro. ¿Qué necesitas para ver lo sobrenatural? Tienes que conocer y creer en su origen. ¿Cuál es? Dios. Dios creó todo, Él habla, hace y dice y dicta, y todo tiene que obedecerle. Miren, Jesucristo cuando estaba en la barca, sus discípulos le dijo: vamos al otro lado. En una ocasión, sus discípulos ven que se levanta una tormenta, viento, agua, y está golpeando la barca. Y Él ve que el agua se mete en la barca. Ellos ven que el agua se está metiendo y piensan que van a morir. Despiertan a Jesús, y Jesús descansando en medio de una tormenta. ¿Por qué Jesucristo descansaba en medio de una tormenta? Porque Él sabe, Él dictó y dijo: vamos al otro lado. La tormenta y todo esto en tu vida, gente, atención aquí. Tormenta, todo esto en tu vida es distracción. Dale un codazo que está a tu lado y no te duerma. Es distracciones en tu vida. Si Cristo te lo prometió, tenlo por seguro que si Él dijo van al otro lado, tenlo por seguro que van a ir al otro lado. Jesucristo se va a descansar, man. En tu vida Jesucristo descansa. Se encuentra a la derecha del Padre. Venció la muerte, venció todo y se fue a descansar a la derecha del Padre, orando por ti. ¿Por qué orando por ti? Porque quien le toca ejercer autoridad en la tierra eres tú. Con todo lo que Dios te posee, con todo lo que Dios te da. La Escritura nos habla que estamos sentados con Él en lugares celestiales. Y en ese lugar que estamos sentados, estamos sentados. Digan conmigo: estoy sentado en lugares celestiales. Pero estás en lo físico, tu espíritu está sentado en lugares celestiales, dándote acceso a todo lo que tú necesitas. Unción para liberación, autoridad, fe. El hombre dijo: creo, pero ayúdame a creer. Todo eso lo tenemos todo disponible a través del Espíritu Santo. Lo segundo que tú necesitas para lo sobrenatural, anótalo. Tienes que hacerle un bypass a lo natural. ¿Qué significa esto? Cuando hay que hacer un bypass, una vena tapada, hay que hacer un bypass.
Asimismo tiene que pasarle, ¿cómo le digo? Un bypass en Spanish. Vamos, los cirujanos. ¿Alguien le han hecho un bypass? Un bypass. How do you say bypass in Spanish? In Puerto Rico, how do you say bypass in Puerto Rico? Bypass. En la operación. Ok. Anótelo. Tiene que cortar lo natural. Hacerle un corte. Cáncer, etapa 4. Dale un corte a eso. Esa no es una verdad absoluta. Conozco un Dios que está por encima de todo esto. Corta el razonamiento humano. El razonamiento humano te dice ya no hay esperanza. El razonamiento humano te dice no hay posibilidades. Pero ¿qué Jesús le dice al papá de niño? Cree, porque al que cree todo le es posible. El que cree. Ahora, ¿por qué el que cree todo le es posible? Anótalo. Porque anota esto, lo que tú crees es lo que va a gobernar tu vida. Anota, lo que tú crees va a gobernar tu mente. Y por eso hay mucha gente esclavizada con fobias. Puede tener fobia de una cucaracha. La cucaracha no te va a morder un dedo, no te va a quitar un dedo, pero le tiene una fobia a los snakes. No, pero lo que hay aquí en la Florida, que es mayor, los lagartos, lagartijos. Las lagartijas. ¿Cómo dice? Lagartijas. Esas lagartijas. Hay gente que le tiene miedo a eso. Y yo en mi juventud me acuerdo que nosotros tomamos la lagartija y nos la guindábamos de aquí de la oreja. ¿Verdad? Porque no son peligrosas. Pero hay gente, ¿quién le tiene pánico a eso? Hoy vas a ser libre. Después de esto vamos a ministrar. ¿Por qué? Porque es aquello que tú crees, y aquello que tú crees te va a regular y te va a gobernar tu cuerpo y tus decisiones, y vas a estar en fobia. ¿Cómo fobia? Si eres un hijo o una hija de Dios, no puede permitir que una creación tenga más autoridad sobre tu vida cuando Dios te dio a ti autoridad. Pero es ¿por qué? Porque lo que tú crees, anótalo, aquello que tú crees es lo que va a gobernar tu vida. Cuando tú le crees a Dios por encima, Él entra sobrenatural y gobierna todo lo que está en desorden en tu vida. Lo repito, que creo que no lo entendieron. Cuando tú le crees a Dios, la fe es tú decir, pongo la verdad de Dios como prioridad, y eso es lo que creo, y por ende es, anótalo, es el recurso o es la moneda celestial que te da acceso a todo lo que tú necesitas. Si lo que tú crees es lo que te gobierna, como en la fobia, los traumas, gente que no se quiere meter en carro porque accidentes que tuvieron, esos accidentes fueron en el pasado. ¿Por qué tú permites que eso te controle y te impide entrarte en un vehículo? ¿Por qué? Porque estás permitiendo que tu pasado te domine tu presente y no te quieres montar en un vehículo. Te domina, pero te domina porque tú lo permites. Porque tú lo permites. Así que aquello que tú crees es lo que te va a dominar. Cuando tú le crees a Dios, que es fe a ojo cerrado, porque es la autoridad absoluta, eres un hijo de Dios y nada puede suceder en tu vida que Él no lo permita. Y dice que todo obra para bien para aquellos que aman a Dios. Si esa es tu verdad absolutamente, tú entras y caminas y vas para adelante. No importa tormenta, no importa lo que se te enfrente. Tú estás claro en las promesas que Dios tiene contigo, en tu salud, en tu matrimonio, en tus hijos, en la finanza, en tu negocio, en tu trabajo, en todo, porque tú eres un hijo de Dios. Cristo pagó un alto precio para ser el rey de tu vida. Y si Cristo es el rey de tu vida, Él no puede impedir que venga y haga lo que quiera contigo. Él es tu dueño, tú le perteneces a Él. Pagó un alto precio para eso. ¿Cuántos lo creen y dicen amén? Gente, le estoy hablando de mis experiencias y lo que Dios revela en su palabra. Vayamos más adelante. En el versículo 22, el papá está explicando la condición del niño. El versículo 23, Jesús le dijo, si tú puedes. Ok, versículo 22 dice, versículo 22, y muchas veces lo arrojaba al fuego, al agua, para matarlo. Pero si tú puedes hacer algo, si tú puedes, no está diciendo ven. Este hombre está luchando con mucha incredulidad. Le dice, pero si tú puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Versículo 23, Jesús le dice y le afirma y le dice, si tú puedes creer, al que cree, todo y absolutamente todo le es posible. Eso es una carga. Toma esta verdad y cárgala donde quiera que tú vayas. Es una verdad absoluta. Digan conmigo, eso sí es absoluto.
No el conocimiento humano, no el diagnóstico del doctor, no lo que dice el humanismo. Eso es absoluto. Y es que ¿qué? Que el creador de los cielos y la tierra dice que todo es posible. ¿Para qué? Para el que cree. Ahora, ¿por qué Jesús le pregunta al papá? ¿Cuánto tiempo tiene que hace que le sucedió esto? Le preguntó. No, te quiero dar unos puntos. Simplemente Jesús buscaba la raíz de la posesión demoníaca, la raíz de cómo fue que empezó. ¿Cómo fue el punto de entrada? Anótalo. Jesús le pregunta esto porque Jesús quería saber el punto de entrada. En otra palabra, ¿dónde fue que se le dio el derecho legal? El cómo y cuándo fue que entró el demonio con el derecho legal. Por eso fue que le preguntó. Quiero que anote esto también, que cuando hay una posesión demoníaca en la vida de un niño, mayormente viene por causa de las maldiciones generacionales. Porque el niño no le dio la entrada. Muchas veces vienen por maldiciones generacionales. Vemos que el papá es incrédulo, porque papá no tenía ni conocimiento del Mesías, porque le pregunta si puedes hacer algo, que si puede hacer algo. Cristo puede hacer eso y mucho más. Vemos entonces que también esto opera. Mucho de lo que sucede en la vida de un niño viene por maldiciones generacionales. O anótelo mejor, el niño, en otra palabra, el niño no lo causó, sino que lo heredó. El niño no lo causó, sino que lo heredó. Algo sucedió de parte que papá y mamá lo permitieron, así como hay niños. Y quiero también hablarle de qué es lo que lleva a una persona a una condición como esta. Pero quiero terminar dejándole entender que cuando él dice ayúdame, versículo 24, dice inmediatamente que el padre, el muchacho clama y dice creo, ayúdame en mi incredulidad. Anota esto: una de las razones de por qué el espíritu inmundo no salía era por la condición espiritual del papá. Era por la condición espiritual del papá. El confronte dice generación incrédula. En el momento los discípulos tenían que luchar con el derecho legal que tenían los demonios, que el papá se lo permitió. Pues el papá se lo permitió, y por eso entonces Jesús le dice este género y la entrada de estos demonios tiene que ser entonces con oración y con ayuno. Entonces anote esto también, y es que el padre, ya se lo dije, pero anótelo, el padre es la autoridad inmediata del niño. El papá es la autoridad inmediata del niño. Entonces el papá luchaba con la incredulidad. Anota esto: es que la incredulidad se define como una inhabilidad. Anota, la incredulidad se define como una inhabilidad de creer en la existencia de algo, la ocurrencia de algo o la existencia de alguien. Anótalo. La incredulidad se define como la inhabilidad de creer en algo, creer en la ocurrencia de algo o alguien. Y él luchaba con esto, pero ¿con qué algo? ¿Con ocurrencia de qué algo? ¿Y con quién alguien? Luchaba el papá. Luchaba con la creencia en Dios, con la creencia en la ocurrencia de lo sobrenatural, en Dios y en su palabra. Él estaba luchando con todo esto. Eso definitivamente es puerta abierta para posesión demoníaca y hacer la vida, en hacer lo que quiera los demonios en la vida de un niño que no sabe autoridad, no tiene autoridad. Un niño en su capacidad como niño no sabe que tiene autoridad para echar fuera. Y por eso le pregunta a Jesús qué fue lo que le sucedió. En otra palabra, que el niño, entonces el demonio entra porque, anótalo, el demonio entra por causas legales, como les he enseñado, derechos legales. Y les enseñé que vienen por el pecado, y les voy a hablar un poco más de esto y ya voy terminando. Pero quiero que vayamos rapidito. Anote esto también. Y es que la causa de la incredulidad de lo sobrenatural es la causa de la incredulidad. Yo, si tengo incredulidad, viene mayormente por la dependencia de información de lo natural. Es por la dependencia, dependo mucho en lo natural. Y por eso entonces cuando leo la palabra, cuando Dios me quiere dar una revelación, eso choca, tiene un conflicto, porque estoy tan metido en mi mente lo natural, y si no lo entiendo, si no lo razono y no me hace sentido, hay gente que hasta se frustra porque no le hace sentido las cosas espirituales. De hecho, dile a alguien que tú eres cristiano y se puede hasta ofender porque simplemente eres cristiano. Te ve como una persona boba, una persona cuadrada de mente, una persona encerrada. Yo me encierro ¿en qué? En las promesas de mi Padre. Si no me encierro en las promesas de mi Padre, lo natural va a querer gobernar mi mente. ¿No lo entendieron? Se lo voy a explicar otra vez. Si tú no te aferras en lo que Dios te promete, el papá tuyo, ¿cuántos de ustedes tienen a Cristo como Señor y Salvador? ¿Cuántos de ustedes son hijos de Dios? ¿Cuántos de ustedes pueden decir mi papá, mi Padre Celestial es mi Padre?
¿A quién tú le vas a obedecer? ¿A tu Padre Celestial que creó lo natural, o que lo natural dicte lo que tú debes de creer y lo que tú debes de esperar en el futuro? Doesn't make sense. Dios es el Dios todopoderoso. Entonces la causa de la incredulidad de lo sobrenatural mayormente viene por la dependencia ¿de qué? De la información en lo natural. Man, I got so much to give. Yeah. Voy a tener que darle la parte 4 la semana que viene. ¿Cuánto quieren más? O lo dejo aquí. Lo dejo aquí y la semana que viene, y el resto de lo sobrenatural y todo esto lo va aprendiendo pasando el tiempo. ¿O lo quieren la semana que viene? Yeah. Quiero terminar esta parte, esta porción. Ok, rapidito. ¿Cómo una persona puede ser influenciada o poseída por demonios? Anótelo. Número 1, anótalo. Por las prácticas o acto de pecado. Esto puede ser por herencia de mamá y papá. Lo heredaste. O sea, esa inclinación al pecado lo heredaste, sea porque lo aprendiste o te lo enseñaron. Mamá y papá, eso puede ser heredado. O puede ser entonces un pecado que tú lo iniciaste. Caíste en el gancho de Satanás. Caíste en el gancho. Número 2, puede ser también por influencia prenatal en la vida de un niño. Esto puede suceder antes que un niño nace. Entonces todo lo que le sucede a un bebé mientras todavía está en el vientre de su madre puede afectar a un niño también, insensibilizarlo o ponerlo en una condición entonces que su experiencia del trauma estando en el vientre de su mamá puede marcar su carácter, puede marcar su parte interna y puede darle entonces una mala formación al carácter. Entonces, un ejemplo es la razón más común. ¿Cuál es? Anótalo. Y es el rechazo también prenatal, rechazo de mamá y papá, o rechazo de embarazo no deseado, o puede ser un rechazo por el exceso de bebé o el sexo del bebé no deseado. Mamá y papá querían un varoncito, le nació una hembra. El niño nace, en lo que va creciendo escucha a mamá que dice: yo quería una hembrita y es un varoncito. El niño, en su falta de conocimiento, quiere entonces hacer mamá que papá estén contentos. Empieza a agarrar identidad de niñas. Entonces ahí donde de repente ahora quiere identidad y empieza a conducirse y tener manerismo como niña. ¿Por qué? Por las malas experiencias, y Satanás se cuela por ahí porque Satanás todo lo ve. Número 3, anótelo, también por experiencias traumáticas en la etapa de la niñez. Estas experiencias no solamente en la niñez, puede ser también en etapa de adolescencia y también en un adulto. Esto puede suceder, un ejemplo: abuso sexual, abuso verbal o abuso emocional. Todo esto corrompe el corazón y el alma de esta persona, y las tinieblas entonces lo sabe, y por ahí entonces buscan tener derecho legal. ¿Con qué? Con resentimiento, falta de perdón, con todo esto que es como un cáncer en el alma. También viene por las experiencias traumáticas que le puede suceder a una persona. Los demonios entonces se aprovechan de la incapacidad o la indefensa que tienen los niños, de la debilidad también de las personas por el temor o el trauma que ha vivido. Y de ahí Satanás se cuela para destruir la vida de esta persona y mantener la persona esclavizada en estos miedos y en estos temores. Satanás lo sabe. Por eso Jesús le pregunta al Padre que cuándo fue que le sucedió, para saber cuándo fue que este niño tuvo una experiencia, para ayudar al papá a entender, o Cristo saber con lo que está lidiando, qué fue lo que le sucedió y cuándo fue que le sucedió a este niño, para saber entonces el origen, la raíz de esta posesión demoníaca. Los demonios se aprovechan entonces de esta incapacidad de defensa que los niños no tienen la capacidad de razonar en